Hola, muy buenas noches. Ya es domingo y es tiempo del debate nacional. Sean todos bienvenidos. Hoy hablamos de un tema muy importante y hasta cierto modo sensitivo. Vamos a hablar de desastres en República Dominicana. Nosotros hemos tenido históricamente algunas fallas que por un tema estadístico nos dicen que estamos a la expectativa de que en cualquier momento República Dominicana reciba un terremoto o una catástrofe de índice mayor. Esta noche nosotros queremos abordar todas las aristas que podría tener este tema y cómo República Dominicana reaccionaría ante una situación como esta. Livio. Estamos preparados para una catástrofe de grandes dimensiones en República Dominicana, en un país donde se han violentado históricamente las normas de construcción de edificaciones, en un país en donde la planificación territorial campea por su ausencia, en un país en donde tristemente nuestras instituciones, a pesar de tener mecanismos y normativa actualizada, actúa en la mayoría de los casos con cierto nivel de descoordinación, con poca previsión y con poca anticipación a riesgo, pues el nivel de vulnerabilidad al que todos estaríamos expuestos ante una catástrofe pues nos pone a meditar, y por eso hoy hemos querido compartir con ustedes este programa en aras de generar conciencia. Yulisa, si al menos la respuesta de las autoridades no entra en el nivel que debe entrar, que de manera individual nosotros como individuos, como familia, sepamos qué hacer ante una situación de riesgo. Tenemos que trabajar de manera preventiva. ¿Está usted en una zona donde sería afectada en un eventual sismo en República Dominicana? Quédese con nosotros que hoy tenemos todos los detalles para que usted sepa cómo prevenirse y cómo prepararse ante una catástrofe en nuestro país. Sean todos bienvenidos, buenas noches. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas: préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica, para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel
tanto global como en nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDA. En el 2012, República Dominicana fue colocada en una lista roja, en donde citaba a los 10 países del mundo que enfrentan la mayor debilidad financiera ante desastres naturales, según un informe. La BBC Mundo en ese momento citó que, en el caso de la República Dominicana en particular, una proporción significativa de la producción económica está expuesta a riesgos naturales. Hay exposición a la actividad sísmica concentrada cerca de la capital, Santo Domingo, y exposición a huracanes. La rápida urbanización y los altos índices de pobreza hacen que un número significativo de personas vivan en áreas de riesgo y sin la capacidad de recuperarse ante un desastre natural. Para el 2016, la República Dominicana mejoró 2 posiciones en el mismo informe, pero sigue encabezando entre los 34 países con más riesgos ante desastres naturales, de acuerdo al informe World Risk Report 2015, publicado en colaboración con la Universidad de las Naciones Unidas. Ay, Dios mío. ¿Y tu mamá? ¿Qué pasó con ella? Mi mamá no aparece, el río se la llevó. De los 171 países, la República Dominicana ocupa el puesto 25, citándose entre los países con más riesgo, con un 49% de vulnerabilidad. En términos de desastres naturales, 2 terremotos afectaron la República Dominicana. Citamos el de 1946, que tuvo una magnitud de 8,0 y se registró en Samaná. El terremoto dejó víctimas de 100 personas muertas, así como 20.000 personas sin hogar. El movimiento telúrico causó daños severos en la región norteña de la República Dominicana, desde Samaná a Santiago y Puerto Plata. También en el 2013 se registró un terremoto en Puerto Plata. El sismo, con una magnitud de 6,5 grados, registrado el 22 de septiembre. 2 personas fallecieron en San Francisco de Macorís y provocó decenas de lesiones diversas, así como un centenar de personas heridas. En términos de huracanes, el huracán David fue el 4º ciclo tropical, nombrado en la temporada de huracanes del Atlántico de 1979. Como huracán categoría 5, este fue el más devastador para la República Dominicana y el más mortífero en la mitad del siglo XX. Hasta ahora sigue siendo el único huracán en tocar tierra en República Dominicana con una intensidad categoría 5. La isla caribeña sigue siendo objeto de constantes tormentas tropicales, huracanes y demás fenómenos atmosféricos. No son tan nombrados los movimientos de tierra, sin embargo no dejan de estar en el ojo de la preocupación de expertos, autoridades y población general. Esta noche en el debate nacional conocemos y hablamos de si está la República Dominicana preparada para responder ante una emergencia provocada por un desastre natural. Bueno, estamos de regreso y como prometimos y hemos motivado al inicio del programa, hoy contamos con un panel de expertos para analizar si República Dominicana está lista o no para una situación de emergencia o una catástrofe importante. Y hoy, Yulisa, tenemos 2 expertos invitados aquí en el estudio. Asimismo vamos a pasar de inmediato a conocer nuestros invitados. Por mi parte, a mi lado derecha tengo al arquitecto Gustavo Lara, es el director general de la Cruz Roja Dominicana, quien tiene a su cargo y sobre sus espaldas una labor importantísima en caso de que ocurriese una situación de desastre o una eventualidad catastrófica en nuestro país. Así es, y también con nosotros se encuentra hoy en el piso el maestro Eugenio Polanco. Él es el director del Centro Nacional de Sismología. Y la importancia que tiene este tema, Yulisa, porque ante la ocurrencia de un movimiento telúrico importante, ¿cómo reaccionarían nuestros suelos ante una situación como esa? Yo creo que ya es momento de que vayamos entrando en materia y comencemos con nuestra primera pregunta de la noche. ¿Está República Dominicana equipada de una manera técnica suficiente como para poder dar respuesta rápida a un evento de importancia? Y quiero comenzar con el licenciado Eugenio Polanco, el director de Sismología. Bueno, como ustedes saben,
nosotros un trabajo que hemos hecho es de lograr tener una red, por ejemplo, que es el instrumento a través del cual se le da seguimiento a los terremotos en el país. Tener una red que sea primeramente robusta, que sea, ¿verdad?, que tenga suficiente equipamiento, cubriendo todo el territorio nacional y con la capacidad técnica también que pueda tanto el mantenimiento como la respuesta en el momento de ocurrir un evento. Hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta. Ustedes saben, si hay un evento significativo, hay, digamos, instancias que podrían salir de operación, lo cual podría restarle capacidad de respuesta. Pero nosotros hemos tratado de ir previendo una serie de elementos de esto que menciono. Por ejemplo, el asunto eléctrico es un elemento básico. El flujo de información, que es el número 1, podríamos decir. Nosotros hoy en día nos suplimos de servicios, de las telefónicas, por ejemplo, internet, usamos radio, y los radios, estamos haciendo hincapié en ellos precisamente para que si ocurre un evento considerable y que las compañías de servicio salgan de servicio, valga la redundancia, nosotros sigamos operando. Para eso también contamos con un enlace, vamos a decir, o con cooperación de otras instancias. Nosotros hoy en día tenemos una red a nivel nacional que cuenta con unas 40 y tantas estaciones, que creo que en la historia no había tenido algo parecido. Una de las redes que en América Latina puede considerarse de las más densas. Y contamos con cooperación de la red de Puerto Rico y el Servicio Geológico de Estados Unidos, con lo cual lo que hacemos es complemento. O sea que estamos preparados técnica y tecnológicamente para detectarlo al menos en el mismo momento en que suceda, porque prevenirlo parecería que es imposible. No, hasta por el momento eso no. Y en eso nosotros contamos con mecanismos que en menos de un minuto ya tenemos una información muy buena, aproximada, por ejemplo, de cuándo fue, dónde fue, a qué profundidad fue, los cuales son datos básicos, por ejemplo, cuando hay tsunamis, en el caso de los sismos locales. Eso es un elemento 111, es la rapidez con que esa información se pueda dar. Porque las agencias internacionales van a dar esa información, pero la van a dar con un lapso un poco prolongado, o sea, al menos, por lo menos, 5 minutos. Pero el Instituto de Sismología, que es el encargado de registrar con toda la aparatología técnica que tienen, los datos de cualquier fenómeno que ya no sería atmosférico en el país, podemos nosotros estar seguros de que podría, ante una eventualidad, por ejemplo, de un terremoto, República Dominicana, por un tema estadístico, debió haber tenido un terremoto entre los 50 y 70 años. Ya nosotros hemos cumplido 70 años, según los datos estadísticos, desde el último terremoto importante que sucedió. Y de hecho, las predicciones eran de que tendríamos un siguiente terremoto de un nivel mayor a 7. Según la historia que tenemos. Si eso se diera, si se volviera a dar, ¿podría el Instituto Sismológico de República Dominicana registrar cuál ha sido el lugar de más daño, donde ha tenido más impacto, y si tenemos un aviso de tsunami, dependiendo de la zona en donde se haya generado el terremoto? Bueno, lo de mayor impacto no, porque eso ya sería otro elemento. Pero por lo menos los datos necesarios porque en caso de esto, de alertas de tsunami, ese tipo de cosas, indiscutiblemente. Por lo que le digo, o sea, para nosotros operar, contamos con sistemas diferentes, un sistema, por ejemplo, automático, con el cual damos una información en menos de un minuto, de haberse iniciado el evento. Y ya después viene lo que es la parte interactiva, que es una parte donde ya se dan datos definitivos, eso es cosa de 10, 15 minutos, pero en esos primeros minutos de la ocurrencia del fenómeno, estamos en capacidad de dar un dato con bastante precisión en menos de un minuto. Bueno, eso en cuanto a sismología, pero ¿qué pasaría si nos viene una situación desbordante, difícil, que involucraría una ocurrencia de heridos importantes y una demanda importante de sangre, de socorro, de auxilio?
¿Estaría la Cruz Roja Dominicana en capacidad de responder a una situación catastrófica desbordante? Yo te diría que la preparación de la Cruz Roja Dominicana para garantizar el suministro de sangre segura del país, a raíz de la experiencia de Haití, hemos tomado las previsiones de reforzar estructuralmente el Banco Nacional de Sangre, de ampliar el banco de sangre. Salvamos miles de vidas en Haití suministrando apoyo desde Dominicana a Haití y sabiendo que estamos expuestos. Hay una situación de alto riesgo en el país, que es necesario garantizar ese suministro. Digamos que tenemos la plataforma para apoyar. Pero yo quisiera irme al escenario anterior, si estamos preparados en el país. La sangre es un componente y yo diría que sería el menor riesgo. Yo creo que debemos ver el tema, primero la familia, si la familia está preparada. Segundo, si las instituciones, las empresas están preparadas, si la ciudad está preparada y por último, si el país. Y en el marco de eso, los televidentes que nos están escuchando deberían revisar si tienen un plan de contingencia ante un terremoto. Valioso esa información. Si ocurriese un terremoto en estos momentos, ¿está preparada esa familia? ¿Sabe cómo evacuar? ¿A dónde evacuar? ¿Sabe quién va a cerrar el tanque de gas para que el tanque de gas no genere un incendio? Si hay alguien herido en esa vivienda, ¿sabe alguien primero tiene el botiquín y sabe alguien usar el botiquín para parar la hemorragia y evitar que esa persona muera? Si alguien de la familia quedó con una pierna o un brazo atrapado porque cayó una lámpara o un efecto pesado del techo y le prisionó, antes de que se dé el incendio que probablemente se genere y que esa persona muera en el incendio, ¿está preparada el equipo que está ahí? ¿Alguien tiene un gato de 5 toneladas para levantar la pieza y liberar la pierna de esa persona? O sea, yo creo que tenemos una gran tarea. Y el éxito de que comunicadores como ustedes traigan el tema brinda la oportunidad para que cada familia dominicana entienda que la preparación comienza en la casa. Si no tenemos las viviendas preparadas, si no tenemos las familias preparadas, si no se ha hecho la evaluación sismoresistente de la vivienda para garantizar que la vivienda no vaya a colapsar y convertirse en un nicho o en una tumba de esa familia, o que los elementos que están colgando en el techo están debidamente asegurados para evitar que al caer puedan afectar la vida de los usuarios de esa vivienda, tenemos problemas. Y tenemos grave problema, Yulisa, cuando tenemos un país donde las regulaciones de construcción son tan vulnerables, son tan violentadas constantemente. Pero yo creo que tenemos regulaciones, tenemos unas normas. El problema es el respeto de esas normas. A eso me refiero, las tenemos, el pero cumplimiento es la de esas violación normas. de esas normas. Por eso, entonces, pero todavía una tarea es la violación de eso, pero tenemos una historia de 500 años de construcción previos a la norma. O sea, tenemos una ciudad construida de 500 años de vida que tenemos que revisarla, que fue hecha con la mejor intención, pero donde no existían normas, y que ha probado en el mundo entero que los edificios se caen, que los elevados se caen, que los puentes se caen, que los túneles colapsan, que se generan incendios en las ciudades, y que los camiones de los bomberos no se pueden desplazar porque todos los postes de luz son de los primeros elementos que caen. Eso sería una tragedia mayúscula. Está bien, pero eso pasó hay que ver las fotos de Ecuador. Sí. Hay que ver las fotos, que no es de Haití, es de Ecuador, o lo que pasó en Italia, que tiene una tipología de viviendas como la nuestra en la ciudad colonial. O sea, yo quiero decir que es necesario que más comunicadores como ustedes asuman el tema, no como un tema de imponer terror o miedo, sino de asumir con responsabilidad y proactividad el compromiso de hablar del tema. Arquitecto, si en este momento, ya que usted ha hablado de grandes catástrofes, de postes de luz atravesados en las calles, de colapso de túneles, de derrumbes de edificios, si en este momento República Dominicana se viera en una situación como esa por el paso de un huracán, por un terremoto o por cual que fuera la situación, ¿para cuántas personas
tiene disponibilidad la Cruz Roja Dominicana en almacenamiento de sangre? El tema de sangre, vuelvo y repito, es quizás el menos traumático. Primero porque el almacén de sangre lo tenemos aquí, en ti y en mí. O sea, la red de voluntarios de sangre que tiene la Ustedes lo que tienen es una red de voluntarios que se activa ante una ¿Por qué? Porque situación. la sangre tú no la puedes tener almacenada como en el supermercado porque se daña. Tenemos un estimado de la cantidad de sangre que necesita el país en el día a día y la Cruz Roja hace las previsiones de tener disponibles voluntarios. Tiene sangre también. Tiene sangre por disponible. Eso el banco de sangre. Por ¿no? eso es un banco que tiene disponibilidades y que en la medida que más personas voluntarios se incorporan a la red, podemos tener mayor número de previsión. ¿Cuántas personas tenemos ahora en esa red de voluntarios? La Cruz Roja debe tener más de 100.000 voluntarios en la red. Muy bien. Y si se requiriera en el momento determinado, tenemos una alianza, por ejemplo, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una alianza con UNIBE, una alianza con las Fuerzas Armadas, de tal manera que hay, digamos, un universo de más de 500.000 personas que estarían disponibles para estar de manera inmediata en el proceso de sangría, procesamiento y distribución. Excelente. Por eso te digo que el tema de sangre, y hay un banco de sangre que va a resistir. Yo debo decir que a raíz de la experiencia de Haití, se hizo un reforzamiento estructural del banco de sangre. Excelente. Para que el banco esté en pie. Bueno, en ese sentido podríamos estar un poco tranquilos. Tenemos que hacer una breve pausa. Nos quedan muchas preguntas, una de ellas, y yo quiero compartirla de entrada. ¿Es cierto que el país se encuentra sobre una falla importante? Sobre la amenaza de un terremoto porque está geológicamente colocado en un lugar vulnerable. Hablaremos sobre este y otros temas luego de la pausa. Ya regresamos. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Estamos de regreso al debate nacional. Gracias por continuar con nosotros y le damos la bienvenida al panel de esta noche al ingeniero Leonardo Reyes, que es el presidente de la Sociedad Dominicana de Sismología. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que de inmediato podemos estrenarlo con una pregunta. Depende. Estamos hablando de la situación en la que se vería República Dominicana ante una eventual catástrofe, y una parte importante de lo que sucede en esas catástrofes es el derrumbe y el colapso de las edificaciones. ¿Qué tan resistentes, qué tan fuertes y qué tanto se cumplen las normas de las edificaciones en República Dominicana? ¿Y cuál sería la respuesta de esas edificaciones en una eventual situación de catástrofe? Fíjate, tenemos 3 escenarios en el país. El escenario 1930 a 1979, o sea, 50 años de edificaciones construidas, en su gran mayoría sin ningún tipo de reglamento sísmico. 50 años de construcción. Sí, o sea, el área de Trujillo prácticamente fue
ahí fue donde más se construyó y luego la época de Balaguer. Pero es en el 79 cuando surge el primer reglamento para análisis sísmico de estructura. Entonces, hay una gran masa edificada, entre ellos un montón de escuelas, entre ellos un montón de sus centros de salud, hospitales, que no han sido diseñados para terremotos. Luego viene la segunda etapa, que es la etapa 1979-2011, que es ya un grupo de edificaciones donde se comienza a aplicar el código sísmico, y me consta que en los primeros 10 años fuimos muy motivados, fuimos muy meticulosos en querer respetar ese reglamento. Al final comenzaron, como nunca se publicaron los comentarios, se comenzó a distraer. Y yo iba y quería hacer una bellaquería y yo la justificaba en el ministerio, me la ingeniaba para que me aprobaran las cosas. la vuelta. Sí, para que me aprobaran las cosas que yo quisiera. Eso dio como resultado que muchos de nuestros edificios se salieron de ese código, que era un código excepcional. Nuestro primer reglamento fue inclusive traducido a todos los idiomas, está en el libro de reglamentos sísmicos del mundo. Un reglamento sumamente escueto, pero donde se decía todo. Y si lo hubiéramos aplicado correctamente, pues sencillamente tuviéramos edificios mejores diseñados. Luego viene el terremoto de Haití y nuestra Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica, Sodosísmica, había entregado en el 2008 el borrador del nuevo reglamento. Se pasó a vistas públicas, se discutió y días antes de la ocurrencia del terremoto de Haití se había entregado ya el documento final al Ministerio de Obras Públicas. Llega el terremoto de Haití, hay una situación que se da de distracción, pasamos un año evaluando, estudiando, una comisión interinstitucional, INTEC, Sodosísmica y Obras Públicas. Gracias a Dios, en el 2011, en agosto del 2011, sale un reglamento que revisa el anterior y actualiza ese código. Se llama el reglamento R001, que es el que está vigente desde el 2011. Tenemos una norma actual, pero tenemos una serie de edificaciones que no fueron construidas bajo esas normas. Claro, entonces, ¿qué pasa? Como ustedes comprenderán, el país no se puede hacer de nuevo, porque salga un nuevo código. Pero lo correcto es que edificaciones esenciales sí sean revisadas. ¿Pueden reforzarse? Claro que sí, con ese nuevo código. Pero entonces, perdón Livio, sí, las edificaciones que se construyeron, vamos a poner el ejemplo, edificios de apartamentos que se hicieron en la era de Balaguer, por ejemplo. Exactamente, el gobierno de la varilla y el cemento, le decían, en esa época y después de Balaguer, también en una época donde se han violado muchos procedimientos y normas de construcción. Usted dice que tenemos nuevas normas, pero ¿qué pasa con esas edificaciones que ya están construidas, donde vive un gran número de personas y que ante una eventual catástrofe simplemente tendrían que pagar la consecuencia de las debilidades estructurales que puedan tener sus edificios? Mire, una de las impresiones que yo tengo es que esas edificaciones que son de 3 y 4 pisos que se hicieron, tanto en la época del doctor Balaguer como en la época tanto del doctor Fernández, de los diferentes gobiernos que han pasado, son edificaciones que se espera un comportamiento mucho mejor que las edificaciones de 10 y 12 pisos que estamos haciendo hoy. Cierto. ¿Por qué? Porque si usted se pone a observar, primero son edificaciones económicas donde las dimensiones son pequeñas. Más compactos. Entonces, muy compactos. Y no hay terreno soterrado entonces, tampoco. Si es un terreno suelto, un terreno arcilloso, por ejemplo, ese tipo de edificación es muy rígida. O sea que eso lo más que va es a bailar sobre eso. Okay. Pero no va a haber una coincidencia de amplificación de ondas ni de amplificación de fuerza sísmica. A ver si entendí lo que usted dijo. Está queriéndonos decir que las torres actuales, que pasan de unos 10 pisos más o menos, tendrían mayor nivel de riesgo que estas construcciones de la época que mencionamos ahora. Claro que sí. ¿Por qué? Porque luego comenzamos a modificar el diseño. O
Si usted se pone a ver todos esos multifamiliares que se hicieron, vienen con sus paredes de abajo arriba, exceptuando lo que se ponían locales comerciales. Cuando se hacía un barrio con 50 edificios, bueno, pues había que tener por lo menos 4 o 5 de esos edificios con la parte de adelante abierta para hacer los locales comerciales, para darle servicio a la comunidad que estabas haciendo ahí. Pero en el caso de los edificios nuestros, surgió la modalidad, y eso yo diría que fue una más ignorancia que otra cosa, de premiar a los promotores diciéndole, mira, si tú me haces un piso de parqueo en el primer piso, yo te voy a permitir un piso más de altura. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se dio el terremoto de Puerto Plata en el 2003, en septiembre del 2003, vino una comisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, de ingenieros que ellos mandaron, para verificar cuál era el tipo de estructura que tenían nuestras edificaciones donde vivían sus funcionarios. Cuando ellos terminaron, pasaron como 2 meses y medio aquí más o menos, terminaron de evaluar, ellos nos invitaron a los ingenieros que estábamos en el área de estructura a presentarnos lo que ellos habían encontrado como una forma de compartir conocimientos y de advertir a la vez si encontraban algo. Colaborar. Claro. La conclusión de ellos es que había aproximadamente un 90% de nuestros edificios que podría tener problemas de piso suave, o sea, de piso débil en el primer piso. ¿Un 90%? Un 90%. Pero eso es un número muy alto. Un diagnóstico ajustado a Puerto Plata, supongo. No, a la capital. Un 90% de los edificios en la capital. Sí, eso es un dato que está escrito, eso lo pueden buscar eso fue en una conferencia que nos dieron en Defensa Civil. ¿Me puedes repetir el año de esa evaluación? Eso fue el 2003. En el 2003. En 2003. Bueno, pero entonces, ¿pero qué pasa? Todo eso es de una manera u otra pasible a ser reforzado, pasible a ser eliminada esa vulnerabilidad de esos edificios. Pero si tuviéramos una catástrofe en este momento, nada de eso está reforzado. No, claro, y no todos, porque hay edificios que están muy bien diseñados también, o sea, y después que tú le apliques el código a un edificio, tú vas a tener la opción de que, por ejemplo, este reglamento del 2011 te va a garantizar a ti edificios mucho más seguros, quieras tú o no quieras hacerlo, porque está hecho para eso. Yo quiero rescatar la pregunta que hiciéramos antes de ir a la pausa y que a mí en lo particular me inquieta mucho porque desde muy temprana edad estoy escuchando que el territorio de la isla se encuentra sobre una falla importante, pero en la pausa me dijeron que no es una, que es más de una. ¿De qué estamos hablando? Son 3. ¿Qué tan vulnerable es eso? Bueno, y antes de responderle, un elemento que no mencionamos son las edificaciones informales que tenemos. No, claro. Que ese es un elemento que, ni hablar, que ahí podríamos parecernos a Haití. Bueno, República Dominicana, su localización la hace susceptible a la ocurrencia de terremotos. Un dato es que en el mundo, a nivel del mundo, la mayoría de los terremotos ocurren a lo largo de la zona de interacción entre las llamadas placas. Esos grandes bloques en que se encuentra dividida la parte externa de la Tierra, que están interactuando unos con otros. Esas interacciones crean deformaciones y esas deformaciones, bueno, llega un momento en que las rocas se rompen y producen los terremotos. Precisamente República Dominicana se encuentra en la parte norte de la placa del Caribe, donde interactúa con la norteamericana. Es decir, esa es la razón número 1, ¿verdad?, para decir que hay una amenaza sísmica importante. Esa es la primera, la presencia de interacción de placas. Y nosotros estamos exactamente en el límite, ¿verdad?, por un lado. Por el otro, y quizás fruto de eso mismo, se han generado diversas fracturas, que son las llamadas fallas geológicas, donde tenemos lo que es la falla septentrional, que cruza toda la parte norte del país, ¿verdad? Y se continúa en la parte norte de Haití, y que ha generado sismos importantes en el pasado. El último, podríamos mencionar el de 1842, fue un sismo que impactó fuertemente en Haití, y Santiago, por ejemplo, fue una ciudad impactada de manera considerable e incluso estuvo acompañado de un tsunami.
Después hay una falla, o podríamos decir otra estructura importante, aquí en la parte sur, en el Mar Caribe, lo que es la Trinchera de los Muertos, aunque no se tiene historia de grandes terremotos, pero hay un terremoto que se puede considerar un terremoto importante, fue el que destruyó Asua, que incluso dejó ruinas aquí en Santo Domingo, que también estuvo, hasta donde se dice, acompañado de un tsunami. Y hay otras fallas que son quizás de menor magnitud, como es falla de Ocoa, que ha generado sismos de 6.5, por ejemplo, en 1962, que cuando revisamos la ocurrencia de estos terremotos, su impacto no fue tanto, bueno, quizás relativamente fue mucho, pero no fue tanto en términos absolutos por las condiciones que presentaba el país. Ya hoy en día las cosas serían diferentes. Por ejemplo, el último gran sismo que tuvimos, el sismo de 1946, el 4 de agosto. Un sismo como ese ocurre hoy, pues lo que vamos a tener es... daños importantes. Importantes. Bueno, entonces tenemos esas diversas fuentes que son importantes porque han generado eventos significativos y el detalle está en que una fuente que hoy generó un evento, con el tiempo va a generar otro evento porque las causas son continuas. Por ejemplo, en el caso de las placas se siguen moviendo. ¿Qué estimula el movimiento de las placas? ¿Factores climatológicos o calentamiento global? Esto es interno de la Tierra. Los terremotos no se relacionan con los fenómenos atmosféricos, son internos. Eso, bueno, en teoría no está claro cómo se inició el movimiento de las placas, pero una vez que se inició, internamente hay lo que le llaman celdas térmicas que tienen rotaciones y esas rotaciones hacen mover las placas en algunos sitios alejándose unas de otras y entonces si se alejan en un lugar, en otro se acercan y precisamente los terremotos más importantes se dan en las zonas donde hay convergencia. Son escapes de energía. Se libera energía una vez que se produce la ruptura, porque el material se deforma, ¿verdad? Los materiales, al deformarse, acumulan energía elástica, pero los materiales tienen un límite elástico, un límite de deformación. Cuando alcanzan ese límite, lo que hacen es que se rompen y al romperse liberan la energía y eso es el terremoto. Esa energía se va a transmitir en forma de las llamadas ondas sísmicas, como dicen, ¿verdad? Y es lo que produce el movimiento cuando pasa por donde estamos. Tenemos muchas preguntas más para ustedes, pero tenemos que hacer una pausa en este momento, así es que continuamos en breves instantes. Quédense con nosotros. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. El Ayuntamiento del Distrito Nacional es transparencia total. Superó con 96% todos los renglones administrativos de la más reciente auditoría financiera. Es el resultado de una administración capaz y de una política de servicio y apertura hacia la comunidad. La agilidad de nuestra oficina de libre acceso a la información pone en manos del público todas las ejecuciones con fidelidad. El portal digital muestra con detalles las interioridades de organismos como el Comité de Compras y Contrataciones y el Departamento Financiero, que mantienen un estricto control legal de las operaciones. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional nos preocupamos por manejar de manera transparente cada centavo y a la vista de todos.
junto al puntual depósito de las ejecuciones presupuestarias, son elementos que definen a una institución con integridad, que genera credibilidad y confianza. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional te servimos con cuentas claras. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es el Debate Nacional. A quienes nos siguen a través de Telemicro Internacional y a través de Digital 15 aquí en el país, gracias por acompañarnos. Hoy, precisamente hoy, hemos estado bajo el acecho, por así decirlo, de las amenazas de un fenómeno atmosférico que ha, de alguna manera, pues, movido en la zona cercana a nuestro país. Y de pronto nos pone siempre a pensar en este tipo de situaciones. Y hemos hablado aquí sobre las vulnerabilidades que tenemos y sobre la necesidad de revisar lo que tenemos para ser preventivos. Yo quiero preguntarles a todos en el panel, de alguna manera tenemos las instancias para operar. Tenemos un Centro Nacional de Emergencias o un Comité de Operaciones de Emergencias. Tenemos instancias creadas para responder a situaciones específicas. Pero, ¿tenemos una política pública nacional de emergencias en el país? ¿O aún, pese a tener estas instancias, estamos desarticulados? Mira, yo creo que tenemos un sistema, un marco legal adecuado. El país tiene un sistema nacional de gestión de riesgos, tiene una ley, la ley 14702, que es una ley adecuada que establece, no tan solo para responder, es una ley que establece un Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta. Tiene una Comisión Nacional de Emergencia, tiene comités municipales de prevención, mitigación y respuestas. O sea, esa ley promulgada en el 2002 y con la que se ha trabajado mucho, entiendo que es una ley proactiva, una ley que está concebida acorde a lo establecido en el marco de Hyogo, en donde la primera instancia la dirige el presidente de la República. Yo creo que funciona ese nivel. El presidente de la República convoca a ese consejo 2 veces al año como establece la ley. O cada vez que hay asomo de un desastre. Pero 2 veces al año le dice la ley porque establece las políticas, define las políticas y todo. Hay una ley, hay un segundo nivel que es la Comisión Nacional de Emergencias, que también funciona con algunas debilidades, porque trabaja una vez cada mes, se reúne con los representantes, pero comienzan a definir algunas debilidades ahí, porque cada institución que forma parte de esa instancia tiene que empoderarse de su rol, no tan solo de responder ante una emergencia, sino de prevenir, de mitigar y de prepararse para responder. Entonces hay una actitud, creo que tú mencionabas, de que somos reactivos en el país, casi todo el mundo quiere que espere algo para actuar. Entonces, todo lo que tenemos que hacer, la asignación de recursos para hacer esos reforzamientos, los edificios que mencionaba el ingeniero Reyes Madera, continuar el reforzamiento de la red de evaluación sísmica que se plantea como una tarea del Instituto Sismológico Dominicano, de la universidad. O sea, es necesario que entendamos que tenemos que ser proactivos. Y yo no creo que sea un tema de cultura, porque en mi campo, desde pequeño yo oía decir al abuelo que es mejor prevenir que lamentar. O sea, en la cultura dominicana está el concepto de que es mejor prevenir que lamentar. Ahora, seguro que también escuchó la expresión popular de que el dominicano pone candados porque le roban, ¿no? Bueno, pero también crecieron juntos los dos. Pero con esos mecanismos, lo que te quiero decir es que si tú tienes que prevenir, pero para tú hacer efectiva la prevención y la mitigación, tienes que asignar los recursos necesarios para implementar las obras de donde esté el fallo que hay. Y es cierto, todo eso es cierto. El gobierno tiene que hacer su parte, pero la ciudadanía también tiene una responsabilidad en esto. Los ciudadanos, los cabezas de familia, tienen que sentir la preocupación, porque ellos son los que reciben de manera directa el daño. ¿Hay alguna manera
cómo motivar a la ciudadanía, quizás con información. Ustedes son los expertos y son los que entendemos nosotros, nos van a dar las respuestas. Pero hay formas para motivar a la ciudadanía a que se prepare, ya que esto no hay forma de evitarlo, no hay manera de prevenirlo, pero sí podemos nosotros preparar a los ciudadanos para que tengan herramientas, que tengan conocimiento de qué tienen que hacer ante una catástrofe. Mira, sí. tú tienes una vulnerabilidad. Acabamos de ver los expertos que nos dicen que hay una vulnerabilidad en la tierra, hay vulnerabilidad en las edificaciones, y hay vulnerabilidad en nuestras capacidades, en nuestras viviendas. En las instituciones también, lo acaba de decir usted. Entonces, yo creo que lo primero que hay que lograr es que tomemos conciencia de ese nivel de vulnerabilidad que tenemos y que demos los pasos necesarios para reducir la vulnerabilidad. En la vivienda, hay 2 millones de viviendas que tienen que ser observadas, que hay que verlas, hay que invitar a un profesional que diga si esa vivienda puede resistir el evento que está previsto o si hay que reforzarla. Hay que entrenar a la familia que vive ahí para ver si está segura o cuáles son los planes, cómo evacuar. Hay miles de centros educativos en el país que tienen que revisarse. El que está bien, aplaudamos que está bien y hagamos el plan de contingencia para preparar. Pero si la evaluación dice que hay que intervenir ese centro educativo, no podemos decir que no se puede y que no hay recursos, porque en la seguridad del país, millones de jóvenes que son el futuro, el principal activo del país, depende de que ese centro educativo sea seguro. Entonces, esa seguridad, lo único que tenemos que hacer ahora es tomar conciencia de que hay que mirarlo. Si está bien, perfecto, pero si no, hay que intervenir. Dicen los árabes que en la seguridad, en la educación y en la salud no se escatima, que ahí no se ahorra. ¿Podría ser ese entonces un buen consejo para las autoridades? Seguro. Ojalá. Leonardo, usted hablaba de las edificaciones. Se supone, por los protocolos que uno ve en otros países, que cuando hay una catástrofe se habilitan las estructuras de las instituciones públicas para el socorro, para actuar como refugio. Usted mencionaba que muchas de nuestras escuelas son vulnerables. ¿Qué condiciones tienen? ¿Hay un estudio que pueda determinar el nivel de nuestros hospitales, de las escuelas públicas, de las instituciones públicas? ¿Y qué deberíamos comenzar a hacer para comenzar a poner orden en este sentido? Sí, fíjate, se han hecho estudios tanto en el área de las edificaciones escolares como de las edificaciones de los hospitales. En el caso de las escuelas, se evaluaron 26 escuelas en zonas cercanas a las fallas. Y esas 26 escuelas se hizo todo un análisis, un diagnóstico, se anexaron unos refuerzos y eso se entregó a educación para que ellos hicieran su presupuesto y las mejoras correspondientes. Y la mejora correspondiente, pero hubo 26 escuelas, que una escuela que esté arriba de una falla o cercana a una falla, tú sabes que tú vas a recibir un impacto directo muy importante si esa falla se mueve. En el caso de los hospitales, yo pertenezco al grupo de evaluadores de hospitales seguros, de la OPS, OMS y Salud Pública, y docente también de esa materia. Nosotros hemos evaluado 56 hospitales, y de los 56 hospitales, incluso hay un libro publicado que se llama así mismo La experiencia dominicana en hospitales seguros, eso está en la web. El 70% de los hospitales no estaría disponible. El 70%, el 70% no estaría disponible si aquí hay un terremoto hoy o mañana. ¿Qué significa? Sí, pero yo quiero entenderlo mejor. ¿Qué significa que el 60%? 70, Yulisa, más todavía. 70% no estaría disponible en caso de una catástrofe. Porque la gente afectada es al hospital que va a tener que ir. Sí, fíjate bien. El índice de seguridad hospitalaria abarca 3 aspectos. El aspecto estructural, el aspecto no estructural y el aspecto funcional. Puede que la estructura esté bien. ¿Significa eso? Bueno, este hospital por su estructura no va a tener problemas. Pero puede que por la parte no estructural, entiéndase planta eléctrica, entiéndase caldera, entiéndase cisterna, entiéndase energía eléctrica, entiéndase cualquier elemento que tenga, como esos parapetos que ustedes tienen aquí, que se les caiga encima. Entonces, eso da deficiente. Y la otra parte es la parte funcional.
que es la parte ya de cómo está funcionando el hospital. Operación. Sí. Y eso la combinación de esas tres partes te da lo que se llama índice de seguridad hospitalaria. Y el 70% de los Entonces, el 70%, la clasificación de ese índice es A, B y C. Si tú estás en C, significa que tú estás grave y tienes necesariamente que de emergencia atenderte. El 70% de y el 70% están en cuidado intensivo. De esa muestra de 56. Eso está publicado por OPS o por el mismo, eso lo acaba de decir en la última actividad que tuvimos el representante del Ministerio de Salud Pública. O sea, eso no es un misterio ni es un secreto. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Porque estamos gastando muchísimo dinero remozando hospitales, haciendo el anexo a hospitales, mejorando las condiciones de los hospitales, que eso es totalmente... Pero eso es saludable, a esas edificaciones que aún no están aptas. Bueno, pero esa es la pregunta. Porque simplemente se está postergando un problema. Esa es la pregunta, porque si esos hospitales han sido evaluados y te dice a ti que tiene un índice C porque la estructura es deficiente, lo primero que hay que reforzar es la estructura. Claro. Pero si te dice a ti que es la parte funcional o la parte no estructural, entonces esas son las cosas que hay que atender. Antes de decir yo voy a hacer un anexo de una emergencia o hacer un anexo de una sala de cirugía, entonces esas cosas, lo que hemos intentado transmitirle a los directores de los hospitales cuando le hacemos la presentación de esos informes, es que ellos cuando vayan o le manden cualquier brigada que van a intervenir el hospital, que cojan ese manual y digan, mire, usted me va a hacer esto primero, que es lo que yo necesito, para que mi hospital pase de categoría C a categoría B. Sí, pero tal vez eso no es políticamente conveniente, tal vez. Bueno, eso es correcto, pero también debería ser más planificada. No, mira, yo creo... la intervención de los yo creo que el gobierno quiere hacer las cosas. Lo que yo creo que le falta son gente en esta área que se ponga a pensar y se ponga a ayudar y se ponga a motivarlos, a decir, mira, con ese mismo dinero tú tienes esta deficiencia aquí, tú lo puedes arreglar y puedes hacer lo que tú quieres. Lo que no debe seguir viendo este programa. Nos quedan muy breves segundos, nos dice nuestro señor director, señor Eugenio Polanco, sus palabras de cierre. Bueno, en realidad, como estamos hablando de preparación, es necesario contribuir a la preparación de las personas, y un llamado que siempre hago, los gobiernos locales, que no mencionamos acá, mientras los gobiernos locales no asuman lo que es gestión de riesgo en las comunidades, la gestión de riesgo en la República Dominicana del todo no va a ser efectiva. Y otra es con el gobierno, a raíz del sismo de Haití, se creó lo que le llamaba el Plan Nacional de Reducción de Riesgo Sísmico. Un plan exige recursos, entonces démosle curso al plan. ¿Dónde reposa ese plan? Bueno, en el Centro Sismológico. Planificación, el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Y también está en la web. en lo que es la Comisión Nacional de Emergencia. Y está en la web también. Bueno, gracias a nuestros invitados de esta noche. Ha llegado el momento de nosotros decirles hasta la próxima semana. Gracias a los tres, han sido 3 expertos, 3 invitados excelentes, Livio, pero yo creo que por el día de hoy tenemos que darle las buenas noches a nuestros televidentes. Bueno, gracias a todos los que han seguido el programa a lo largo de esta noche, y bueno, qué bueno que estamos viendo el programa, significa que estamos a salvo. Exactamente. Suena raro, pero así es. Así Señores, es. nos vemos el próximo domingo a la misma hora por Digital 15 y Telemicro Internacional para todos los que nos ven y nos acompañan desde todo Estados Unidos. Nos vemos entonces.